Gracias, señor Palmeros. Se escucha raro, Palmeros, pero gracias. Muy buenas tardes, tengan todos. Como sabemos, estamos ya en este día 50º, fiesta de las primicias, fiesta de Pentecostés. Y hoy quiero compartir con ustedes, como saben, me gusta mucho leer y a veces comparar con historia los eventos en este caso, como hoy tiene varios significados el Pentecostés, como lo escuchamos durante la mañana por medio del sermoncillo y el sermón. Tiene un gran significado. De hecho, el plan de Dios está reflejado en las fiestas de Dios, en estas siete fiestas que celebramos al año. Pero quiero estudiar un poco el evento de lo que mencionó don Juan Carlos Venegas, que estos 50 días pasaron muy rápido. Fue un suceso a partir de aquel primer sábado durante la fiesta de panes sin levadura, o aquel evento del Éxodo, en el cual se empezaron a contar los 50 días. Pero también hubo un recorrido que pocas veces hemos estudiado a detalle. Yo mismo no lo había estudiado tan a detalle hasta que hice este sermoncillo. Y me sorprendí de algunas cosas que quiero compartir con ustedes hoy y espero en Dios que me puedan seguir lo que quiero compartir. Como ustedes saben, el pueblo de Egipto salió la noche de ser recordada, el día 15 por la noche del primer mes, cuando pasó todo lo que pasó con el evento de los primogénitos. Y en esa noche ellos partieron, y dice la Biblia que partieron apresuradamente. Eso viene, si lo quieren leer, si pasamos a leer en Éxodo 12, no lo tenía esa cita, pero me parece que en Éxodo 12, al final del capítulo, en el versículo 47, toda la congregación de Israel la celebraron, dice, que algún extranjero reside entre ustedes quisiera celebrar la Pascua, que sea en circuncidación. Bueno, son instrucciones. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, tal como lo mandó el Eterno a Moisés, versículo 50, y a Aarón, y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó de la tierra de Egipto a los hijos de Israel. En ese día, en el día 15. Y en Números 33, marca el lugar donde ellos partieron. Pasemos, por favor, a Números 33, versículo 1. Dice Números 33. Estas son las etapas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, según sus ejércitos, bajo la dirección de Moisés y Aarón. Moisés, dice en versículo, anotó por escrito, por mandato del Eterno, los puntos de partida de sus etapas. Y hubo un proceso, un conteo de días y de recorrido en el momento que ellos partieron de Egipto, así como nosotros acabamos de pasar estos 50 días, y quiero llevarlos, ¿cuándo fue que se cumplió? ¿A dónde llegaron ellos en el Pentecostés de aquel tiempo? Porque pocas veces hemos estudiado ese tema. Dice en versículo 2 de número 33, Moisés anotó por escrito por mandato del Eterno los puntos de partida de sus etapas. Estas son sus etapas según los puntos de partida. Se pusieron en marcha desde Ramsés, y aquí está lo interesante, y aquí está el dato. El 15 del mes primero, que era el segundo día de la Pascua, ¿sí? Porque el día anterior, que fue martes en la noche la Pascua, esto fue un jueves, miércoles en la noche cuando partieron. Dice, los hijos de Israel salieron osadamente, o sea, apresuradamente, no sé cómo digan sus traducciones, a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios estaban enterrando a todos los primogénitos que el Eterno había matado entre ellos. El Señor también había ejecutado actos justicieros contra sus dioses. Entonces aquí fue el primer día, ese día 15, si ustedes pueden anotar ahí en número 33, fue el primer día que ellos hicieron ese viaje, ese recorrido. ¿Hacia dónde iban ellos? Como sabemos, más adelante, ellos iban a llegar a un lugar muy sagrado. Ahora pasemos a Éxodo 16.
Me voy a brincar un poco el suceso de cuando ellos pasan el Mar Rojo. Voy a comenzar este estudio a partir de Éxodo 16. Por favor, Éxodo 16, iniciando en el versículo 1. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, el día 15 del mes segundo. Aquí en este capítulo ya habían pasado el Mar Rojo, ya habían pasado muchos días, pero ¿cuántos días habían pasado? Dice el día 15 del segundo mes, 31 días. 31 días habían pasado desde que partieron esa noche de guardar. Vayan anotando porque es muy interesante lo que vamos a descubrir. Y todo está relatado aquí en el Éxodo, todo está a detalle. Continuamos leyendo. Versículo 2. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Los hijos de Israel le decían, ojalá el Eterno nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto. Ya llevaba un mes en el desierto caminando. Y a un ritmo, como nos había platicado nuestro ministro, señor Mortensen, creo que de 20, no sé si 25 o 30 kilómetros por día, porque caminaban día y noche. No se cansaron. Ellos caminaron así. Entonces dice ellos, cuando nos sentábamos, dice, ojalá el Eterno nos hubiera hecho morir en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces el Eterno le dijo a Moisés, versículos 4, he aquí, yo haré llover para ustedes pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente una porción de cada día, así lo pondré a prueba, si anda en mi ley o no. Pero el sexto día será un día de preparación, los que han de llevar, que será el doble de lo que recogen cada día. Fíjense aquí, aquí están las instrucciones de cómo iban a recoger ese maná, ¿sí? Cómo iban a recoger ese pan, porque se estaban quejando, los israelitas tenían siempre esa característica, eran inconformes. A partir de que ellos salieron de Egipto siempre se quejaban y deseaban lo que habían dejado, o sea, lo que tenían en Egipto. Dice, al atardecer sabrán que el Eterno los ha sacado de la tierra de Egipto. Al amanecer verán la gloria del Eterno. Leyendo versículo 6. Porque él ha oído sus murmuraciones contra el Eterno, pues, ¿qué somos nosotros para que murmuréis contra nosotros? Agregó Moisés. El Señor les dará al atardecer carne para comer y al amanecer pan hasta saciarse, porque el Eterno ha oído las murmuraciones que ustedes hacen contra de él. ¿Qué somos nosotros? Vuelve a preguntar. Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra el Eterno. Versículo 9. Di a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia del Eterno, pues él ha oído sus murmuraciones. Y sucedió que mientras Aarón hablaba con toda la congregación de Israel, miraron hacia el desierto y aquí la gloria del Eterno se apareció en la nube. Y el Eterno habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al atardecer comerán carne y al amanecer saciarán de pan. Y sabrán que yo soy el Eterno su Dios. Dice, y aquí algo interesante, que en este día 31, dice, al atardecer vinieron las codornices y cubrieron el campamento. Y al amanecer había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, he aquí que sobre la superficie del desierto había una sustancia menuda, escamosa y fina como la escarcha sobre la tierra. Al verla, los hijos de Israel se preguntaron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que el Eterno les da para comer. Esto es lo que el Eterno ha mandado, recojan de ello cada uno según lo que necesite para comer, coma 2 kilos por persona. Cada uno recogerá según el número de personas que están en su tienda. Así lo hicieron los hijos de Israel. Unos recogieron más y otros menos. Midieron como 2 kilos. Y el que recogió mucho no le sobró. Y el que recogió poco no le faltó. Así es que así somos, ¿no? No, no hacemos las cosas como tienen que ser. Aquí a lo que quería yo aquí comentarles, como leímos en el versículo 1, dice que el día 15 del primer mes, el día 31, bueno, según aquí tengo
Ellos salieron un jueves, fue a ver, me perdí aquí. Era domingo cuando les amaneció. Este evento, por lo que vamos a ver más adelante, era domingo cuando el sábado en la noche o el sábado en la tarde aparecieron estas codornices. Y al día siguiente, el primer día de la semana, apareció este maná. La instrucción era de que 6 días lo iban a recoger, lo vamos a leer más adelante. Lo recogerán cada mañana, cada uno según lo que necesitaba. En el sexto día recogieron doble porción de comida, como 4 kilos por cada uno. Todos los principales de la congregación fueron a Moisés y así se lo hicieron saber. Y les dijo, esto es lo que el Eterno ha dicho, mañana es sábado de reposo. Ese día 31 era el cuarto sábado. Yo digo, para que vayamos con el conteo de sábado, a partir de que ellos salieron de Egipto. Ese sábado que estamos hablando aquí en el versículo 23, ya es el quinto sábado, o sea, ya es el día 38. Dice, mañana es sábado de reposo, el sábado se consagrará al Eterno, lo que tengan que cocer de horno, cócenla hoy, o sea, en viernes. Y lo que tengan para cocinar, cocínenlo, y todo lo que sobre, déjenlo a un lado y guárdenlo para el día de mañana. Ellos lo guardaron para la mañana según lo que había mandado Moisés, y no se echó a perder, ni crió gusanos. Versículo 25. Y dijo Moisés, cómanlo hoy porque es el sábado del Eterno. Hoy no lo hallarán en el campo, 6 días lo recogerán, pero el séptimo día es sábado en el cual no será hallado. Aquí empezó Moisés a enseñarles a guardar el sábado por medio de las necesidades que ellos tenían, por medio de las mismas formulaciones que Dios los utilizó para enseñarles cómo guardar el sábado, cómo preparar el viernes para el sábado. Muchas veces hemos leído esto cuando hablamos acerca del día sábado. Aquí lo interesante es que este fue el quinto sábado, a partir de que ellos salieron de Egipto. Versículo 28 dice, el Eterno dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusarán guardar mis mandamientos? Porque en el versículo 27, aconteció que algunos del pueblo salieron para recoger el séptimo día y no hallaron nada. O sea, no obedecieron la instrucción de parte de Dios y de Moisés. Les dijeron que el sábado no iba a haber este maná. Y ellos fueron, aún así fueron. Y el Eterno se molestó y dice, ¿hasta cuándo rehusarán guardar mis mandamientos y mis instrucciones? Miren que el Eterno les ha dado el sábado y por eso el sexto día les da pan para 2 días. Permanezca cada uno en su lugar, nadie salga de ahí en el séptimo día. Y así reposó el pueblo el séptimo día. Una instrucción para cómo guardar el sábado. Ese fue el quinto día, digo el quinto sábado, perdón, día 38. Brinquemos a Éxodo 17, siguiente capítulo, iniciando en el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin. Ellos tuvieron una semana en ese desierto, aprendiendo del sábado. El día siguiente, de sábado en el domingo, ellos partieron de ese desierto para continuar sus etapas, porque era instrucción de que iban a estar viajando por etapas. En el capítulo 17, según el mandato del Eterno y el campamento, y acamparon en Refidim, donde no había agua para que el pueblo bebiera. Y el pueblo altercó nuevamente, como dices, otra prueba, otra enseñanza de parte de Dios. Danos agua para beber, decían los israelitas. Moisés les dijo, ¿por qué altercan conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Eterno? Versículo 3. Así que el pueblo sediente murmuró en contra de Moisés, diciendo, ¿por qué nos trajiste de Egipto para matarnos de sed? La parada anterior se quejaban de comida. En esta parada se quejaban de agua. Dice, a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado. Moisés clamó al Eterno diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Poco falta para que me apedreen. No, ya estaban muy bien molestos. Versículo 5. El Eterno responde a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo a algunos de los ancianos de Israel. Toma también en tu mano la vara con que golpeaste el Nilo y ve. Y aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Oreb. Aquí está esta famosa piedra en la cual salió agua. Tú golpearás la peña y saldrá de ella agua y el pueblo beberá. Este fue el día 39, después del quinto sábado. Ya habían partido, ya habían salido de ahí. Vayamos a Éxodo 18, 27, otro evento.
Bueno, nada más hacer una referencia, pero vamos a Éxodo 19. Ahorita regresaré al Éxodo 18. Llevamos 6 sábados, porque en el transcurso que ellos caminan en Refidim estuvieron otra semana, en ese pueblo de Refidim, pero es muy largo, no me alcanzaría el tiempo. Pero en el capítulo 19, iniciando versículo 1, dice: en el mes tercero, después de salir los hijos de la tierra de Egipto, no quiere decir que había pasado el tercer mes, sino al inicio, pues en el primer día del tercer mes. Esto es, según el cálculo de días, fue el día 47 que ellos que partieron de Israel. Ustedes saben que los meses son de 30 días, entonces, haciendo las cuentas, esto fue el día 47. Día 47. Dice versículo 1: en el mes tercero, después de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Aquí está la referencia, partieron de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, al gran famoso monte Sinaí, lo que vamos a leer más adelante, qué pasó en el monte Sinaí. E Israel acampó allí en el desierto frente al monte. No subieron al monte, estuvieron en un llano frente al monte, y eso sucedió el día 47, era un lunes, el día 46 fue un domingo. Dice versículo 3: entonces Moisés subió para encontrarse con Dios en el siguiente día, en el martes, día 48. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: ustedes han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre las alas de águila y los he traído hacia mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo. Está haciendo un pacto con Israel en ese momento. Serán especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, versículo 5, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. En ese primer evento, en el versículo 7, entonces Moisés volvió y llamó a los ancianos del pueblo. Regresa de hablar con Dios, ya había subido al monte y regresa a hablar con el pueblo. Y expuso en su presencia todas estas palabras que el Eterno le había mandado. Esto sucede el miércoles 49, él regresa con el pueblo. Tardaba un día y un día para ir y venir, porque no lo narra, pero es por las distancias que hay. Dice: haremos todo lo que el Eterno nos ha dicho, dice el versículo 8. Dice el versículo, no, perdón, me brinqué al 7. No sé, el 8. Todo el pueblo respondió y a una se dijeron: haremos todo lo que el Eterno nos ha dicho. Y Moisés repitió al Señor. Vuelve a regresar Moisés con el Eterno la tercera vez. He aquí yo vendré a ti en una densa nube. Perdón. Versículo 9. El Eterno le dijo a Moisés: he aquí yo vendré a ti en una densa nube, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y te crea para siempre. Y Moisés repitió al Eterno las palabras del pueblo. El Eterno le dijo a Moisés: ve al pueblo, ese mismo viernes, dice: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, que laven sus vestidos, que estén preparados para el tercer día. El tercer día vendría siendo el día 53 de la partida de Israel, de Egipto. Descenderá, dice: están preparados para el tercer día, porque el tercer día el Eterno descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Tú le señalarás un límite al pueblo alrededor, diciendo: cuidado, no suban al monte ni toquen su límite. Cualquiera que toque el monte morirá irreversiblemente. Nadie pondrá sus manos sobre él, porque ciertamente será apedreado o muerto o a flechazos. Sea animal u hombre, no vivirá. Solo podrán subir al monte cuando la corneta suene prolongadamente, un toque de corneta de parte del Eterno. Versículo 14. Moisés descendió del monte al encuentro del pueblo y lo santificó. Y ellos lavaron sus vestidos. Entonces dijo al pueblo, versículo 15: estén preparados para el tercer día. Absténganse de relaciones con mujer, le dice al pueblo, porque iba a ser un día santo.
Aconteció el tercer día, aquí está lo interesante, versículo 16. Ya llegó el tercer, ese famoso tercer día que en mi conteo es el día 53 a partir de que ellos salieron de Egipto. El día anterior, el sábado, que fue el séptimo sábado, fue el día 52, pero recordemos que ellos salen el jueves y se empieza a contar primero del siguiente sábado, se empieza a contar el día 1, día 2, hasta llegar al día 50. Por eso, en este tercer día es el día 53, que el pueblo, que Moisés sube van a ver lo que dice aquí. Al amanecer, versículo 16, la condición del tercer día, que hubo truenos y relámpagos, una densa nube sobre el monte y un fuerte sonido de corneta, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios. No sé si yo nunca había leído ni le había puesto atención a esto. Fue un evento grande el que pasó aquí. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, era un volcán, una montaña que echaba humo, porque el Eterno había descendido en medio de él y del fuego. El humo subía como un humo de horno y todo el monte se estremeció en gran manera, mientras el sonido de la corneta se intensificaba en extremos. Moisés hablaba y Dios le respondía con truenos. Imagínense en ese evento. Y ese fue el día 50, o sea, el día de Pentecostés. Algo parecido a lo que leímos en la mañana de cuando Pedro estaba con los discípulos, cuando el día de Pentecostés se escuchó lo mismo, se escucharon truenos, se escuchó un tronido, se escucharon eso que está pasando aquí con el poder pasó en el tiempo de los apóstoles, en el día de Pentecostés. En aquel entonces bajó el Espíritu Santo y aquí bajó Dios. El Eterno descendió sobre el monte Sinaí, versículo 20, sobre la cumbre del monte. Entonces el Eterno llamó a Moisés a la cumbre del monte y le dijo, subió y le dijo, Señor, dijo a Moisés, desciende y advierte al pueblo, no sea que traspasen el límite para ver al Eterno y mueran muchos de ellos. Santifíquese también los sacerdotes que se acercan al Eterno, no sea que el Eterno cometa contra ellos. Y Moisés le dijo al Eterno, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has ordenado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. El Eterno le dijo, versículo 24, ve, desciende y luego sube tú con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir y encontrarte con el Eterno, no sea que él la cometa contra ellos. Entonces Moisés desciende ese mismo día y va al encuentro del pueblo. ¿Qué es lo que sucede en ese día? Capítulo 20, los 10 mandamientos. En ese día de Pentecostés, el Eterno le lee los 10 mandamientos a Moisés. Y ese capítulo 20 donde dice, y Dios habló todas estas palabras diciendo a Moisés, pero todavía no las escribía en las tablas. Yo no había puesto atención en eso, pero este suceso es en esos idas y venidas de Moisés al recibir instrucciones. En ese día escucha los 10 mandamientos. Ese día de Pentecostés es muy importante. Fue importante en el pasado, fue importante para los apóstoles, es importante para nosotros esta celebración del 50º día. Somos las primicias. Aquí fue una primicia también lo que Dios hizo con Israel al entregarle su ley. Y aquí, a partir del capítulo 20, ellos recibieron todas las instrucciones. Más adelante ustedes pueden seguir leyendo 21, 22, 23, hasta el capítulo 31 recibe las tablas, porque Moisés regresa de ese evento de bajar en día de Pentecostés, y regresa y está 40 días. 40 días sube al monte de Sinaí. Luego viene el evento en el cual el pueblo se desespera y hace un becerro de oro. Aquí es muy interesante que yo no sabía, la verdad, soy sincero, que ese evento del monte Sinaí tenía que ver con el Pentecostés que hoy estamos celebrando. Es bueno estudiar y repasar porque conlleva mucho significado. Estos días que nosotros pasamos, contando días, que así nos enseñó nuestro ministro,
un sábado, segundo sábado, tercer sábado. Por eso se llama las fiestas de las semanas. Así lo aprendieron los israelitas en aquel evento y pasaron muchas pruebas. A partir de que ellos salieron de Egipto, pasaron muchos eventos. Se quejaron de hambre, recibieron comida. Se quejaron de sed, recibieron agua. Es más, no leí al principio, pero cruzaron el Mar Rojo a la semana. Vieron el milagro de parte de Dios. Eso también pasó en los discípulos cuando les estuvo hablando, como leímos en Juan 14, hablando del Espíritu Santo que iba a venir el día 50. ¿Qué les dijo Jesús cuando regresó de haber resucitado? Van a tener esto, van a tener aquello, pero va a venir el Consolador, va a venir quien nos va a ayudar. Igual nosotros. Es muy importante el día de hoy. Quería yo, es más extenso porque es un estudio bastante largo, pero así van la secuencia de días, es conteo de días. A partir de que la gavilla Mesía fue el primer día de la semana, al sábado del pan de Señor, se encuentran 50 días. Y por eso cae siempre en domingo. Eso no es lo que explicaba el señor Armstrong. Pero para no perdernos en el conteo, se cuentan sábados, 1, 2, 3, 4, 5, 7 sábados, y siguiente día es Pentecostés. Y así el pueblo de Israel llegó 3, 4 días antes al valle del Sinaí. Moisés subió, bajó, subió, recibió instrucciones, y el día domingo, así como los apóstoles estaban todos en una sola congregación, porque así dice que todos estaban en una, unidos, recibieron el Espíritu Santo, y el pueblo de Israel subió también a escuchar los mandamientos de Dios. Pero este pueblo era rebelde. Más adelante ustedes van a leer que ellos no quisieron hablar con Dios, y se ve y sube tú mejor, y mandaron a Aarón. Entonces, no debemos de caer nosotros en eso. Eso es una advertencia para nosotros. Tenemos que estar unánimes, contentos y celebrando esta fiesta que tiene muchas promesas. Y una de las promesas es que nosotros vamos a ser parte de ese pacto que se hizo en Monte Sinaí, de ese recipiente del Espíritu Santo que se hizo el día de Pentecostés en el año 31 después de Jesucristo. Y eso tiene otra etapa cuando seamos la resurrección. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así que vamos a estar en van a venir pruebas, sí, van a venir dificultades, sí. Tenemos que esperar este suceso cuando venga Jesucristo y nos encontremos a su venida.